Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La paz de Cristo sea contigo siempre. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en un nuevo episodio en Curiosidades y Reflexiones Bíblicas con Gerald Reyes, esperando que sea de gran bendición para ti y para todo aquel que pueda verme y escucharme. Hoy traeremos una historia de Eliseo y Naamán en Segunda de Reyes, su capítulo 5, verso 1 en adelante, esperando en el Señor que sea de gran bendición para ti. Pero antes de entrar en materia, recuérdate suscribirte, recuérdate comentar, recuérdate dar like y sobre todo compartir para que lleguemos a toda criatura y a toda nación en este mundo, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Eso está en Marcos 16:15. Así que recuerda eso. Hoy estaremos hablando de Eliseo y Naamán en Segunda de Reyes, su capítulo 5. Y sus palabras serán leídas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dicen así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido banda armada, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, y haz conforme te plazca en esta hora. Amén. Gracias, Dios. Yo le pondré por tema o por su tema esta breve reflexión. El significado de que mi milagro no sea instantáneo no significa de que no sucederá. Recuérdate que nosotros entendemos que cuando pedimos a Dios un milagro, nosotros queremos como humanos que sea instantáneo. Pero déjame decirte que en la multiforme gracia de Dios y en su misericordia, Él tiene el poder absoluto de hacer un milagro 911. Pero también el mismo Dios que hace milagro 911 puede tardarse unos días, meses o años en realizar un milagro. Eso no significa de que Él se olvidó de ti o de que tú no mereces dicho milagro o que tú lo estás pidiendo mal, sino que el tiempo no ha llegado para que ese milagro se materialice. Así que sé paciente, espera y confía y sigue clamando al Dios de milagro, que ese Dios que tú le estás clamando pronto llegará a tu vida y tú dirás, pero te adelantaste, ya me dijiste lo que tengo que hacer. No, quiero entrar con eso para que tú entiendas que lo que pasó con Naamán fue algo sobrenatural y era necesario que pasara eso porque Dios estaba bregando con una persona, aparte de que tenía alta estima, aparte de que estaba codiado por el rey, aparte de que era un hombre valeroso y valiente, era un hombre que tenía alto rango en aquellos tiempos en el ejército. Era un hombre que también Dios lo usó para darle victoria al pueblo de Siria, pero tenía ciertas cualidades que Dios tenía que trabajar con él. Si Dios le hacía un milagro instantáneo, entonces Dios simplemente iba a sanar su carne, pero no iba a sanar su corazón. Y por eso fue que Dios procesó a Naamán de esa manera, para que sea una restauración tanto de adentro hacia afuera y que sea una restauración completa, para que él entendiese el poder y la soberanía de Dios y que aunque él fue un general, aunque él tenía potestad, aunque él tenía alta estima del rey, porque nosotros vemos en esta historia que inmediatamente esa muchacha le dijo que él podía ir a donde el profeta Eliseo para ser sanado, lo primero que él hizo fue ir donde el rey y pedir una carta de presentación, como quien dice, yo soy el general, yo vengo de parte del rey, tú tienes que hacerme mi milagro. Pero no obstante eso, también fue y buscó talento de plata, de oro, y llevó consigo vestidos nuevos, porque él entendía que él tenía que comprar ese milagro para no decir, yo recibí una gratitud de un Dios que yo no conozco, no. Los milagros de Dios no están condicionados a dinero. Los milagros de Dios están condicionados a un corazón contristo y humillado que necesiten y que entiendan que solo Dios puede hacerlo. Porque en aquel tiempo cuando se hablaba de lepra, es como hablar de una enfermedad terminal hoy, como el cáncer, como el VIH y eso,
que en ese tiempo no tenían una medicina específica para sanarse. La única medicina que tenían era la gracia, la soberanía y la potestad de Dios. Entonces, por ende, esa enfermedad era tan fuerte que el que la tenía era aislado del pueblo y tenía que vivir afuera de la ciudad y no podía mezclarse con nadie más. Y nosotros vemos un hombre que inmediatamente vio que había una oportunidad o una forma de él sanarse. Lo primero que él hizo fue tomar dinero, tomar carta de presentación de hombre, pero que Dios no se complace de eso, porque Dios dice que la mejor carta de presentación que nosotros tenemos como ser humano creado por Él es un corazón contrito y humillado, donde no entra la soberbia, donde no entra la jactancia. Por eso en ocasiones he dicho, en algún determinado momento, en alguna prédica o algo he dicho, que nosotros no podemos vender los títulos, porque los títulos no tienen poder. Usted puede ser universitario, usted puede ser abogado, usted puede ser general, usted puede ser hijo de vecino, usted puede ser quien usted quiera. Y eso no está mal, pero no ponga que los títulos tengan a usted que representarlo o haya que respetarlo por esos títulos. Porque el que le dio la sabiduría para usted adquirir esos títulos es al que usted tiene que darle agradecimiento. Y a ese que usted tiene que darle agradecimiento se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y cuando usted es agradecido de Jehová de los ejércitos, entonces su vida es transformada, como le pasó a Naamán. Entonces, cuando Naamán aparece donde el profeta, él llega con carruaje, llega con un sinnúmero de gente, llega con talento de plata, de oro, vestido nuevo, y va donde el profeta. Y lo primero que hace es que le entrega una carta, y la carta decía que cuando él estuviera leyendo esa carta, entenderá de parte de quién va ese siervo, y que tenía que ser sanado. Hasta tan punto que Eliseo entendió que eso era una afrenta a él, al Dios que él le servía, perdón, y rasgó su vestido, a tal punto que Naamán no entendía por qué rasgó su vestido. Y cuando Eliseo le declara que acaso será el Dios para dar vida, para quitar vida, acaso seré yo esto, entonces Eliseo se molesta y dice que le manda un siervo, ni siquiera le apareció a él en persona, y le dijo: ve y zambúllate en el río 7 veces. Entonces, cuando a Naamán se le dice eso, que vaya y se zambulla en el río Jordán, Naamán se siente en furor, porque Naamán dice: ven acá, y en mi pueblo no hay dos ríos que son más limpios que este. ¿Por qué tú no me dices que vaya y me zambulla en tal río? Entonces, él también dice, más para abajo en la historia, que él entendía que Eliseo iba a salir y simplemente le iba a poner la mano en la lepra y le iba a sanar. Él entendía que su milagro, por la postura que él tenía y de parte de quien él venía, tenía que ser un milagro 911. Y aquí es que Dios entra y dice: no, tu milagro no es 911, porque yo tengo que trabajar contigo el orgullo, tengo que trabajar contigo la ira, tengo que trabajar contigo que el dinero no lo compra todo, tengo que trabajar contigo que de algo sucio yo puedo sacar algo limpio, tengo que trabajar contigo eh, eh, el ocio, o sea, como el que yo tengo que actuar, como el rey dice: mata 10 caballos, hay que matar 10 caballos. El rey dice que vamos a pelear contra tal pueblo, hay que hacerlo 911 porque el rey lo dijo. Entonces él tenía esa posesión en su cabeza de que había que hacer la cosa right now, 911. Y por eso él se molesta y se va. Pero Dios tenía que trabajar todo eso con él. Y en cada zambullón que él se daba, Dios lo que estaba quitándole a Naamán no era la lepra. Dios le estaba quitando el orgullo, Dios le estaba quitando el ocio, Dios le estaba quitando la altivez, el sosiego de poder, el que yo tengo que hacer la cosa como yo diga, cuando yo diga y a la hora que yo diga. Dios le dijo a él: no es como tú digas ni como tú entiendas, es como yo quiera. Y por eso necesito que te zambullas 7 veces, porque había que trabajar en él un corazón que estaba altivo. Y la palabra dice que a los altivos Dios los humilla, más a los que se humillan Dios los enaltece. Y yo me imagino a Naamán cada vez que se zambullía en ese río. Pero antes de zambullirse en ese río, él salió desfavorecido. Y una gente que iba con él fue que le dijo: siervo, pero si el siervo te dijera otra cosa, tú lo hubieras hecho. ¿Por qué tú no haces esto si es para beneficio tuyo y es por lo que tú viniste? Entonces déjame decirte, mi querido hermano, que todo lo que viene de parte de Dios
es eterno. Y aparte de que es eterno, trae consigo una transformación cuando Dios te lo da. Y cuando Naamán salió en el número 7, en el Samuel número 7, dice la palabra, que su piel fue como la de un niño de limpio y de restaurada. Yo me imagino a Naamán diciendo, wow, hasta tal punto que él se devolvió a ofrecerle todo el dinero que le llevó al profeta y le insistió, cógelo, cógelo, y le dijo que no, porque es que la palabra de Dios no se comercializa, el milagro de Dios no se comercializa. Y si Eliseo hubiera aceptado ese dinero, ¿sabe qué hubiera pasado? Él hubiera entendido que él pagó su milagro. Y ese milagro que Dios le hizo no tenía un precio humano. Ese milagro que Dios le hizo fue para que él entienda que la soberanía de Dios no se compra con plata ni con poder de hombre. Se compra con un corazón digno de admiración y lleno de poder y gloria. Nosotros también podemos ver en esta historia que alguien que aceptó y habló mentira ese dinero, como el criado de Eliseo, que era Giese, recibió para atrás la lepra de Naamán por desobediente y por irse inclinado al dinero. Nosotros podemos ver que el amor al dinero es lo que daña la grandeza de Dios en nuestra vida. El dinero no es malo, sino cómo usted lo acepte o cómo usted lo tenga en su vida. Pero también podemos ver en esta historia, para ir resumiéndole, que una mujer que fue presa, cautiva, tuvo la valentía de predicar el evangelio. Nosotros a veces somos llevados al lugar como ovejas al matadero, como Pablo en una cárcel. Y en este tiempo, nosotros como cristianos nos pasa eso y nosotros no tendríamos deseo de predicar. Dijéramos, no, que se joda, que su lepra lo mate. Y yo no estoy esclava, yo no soy presa de él. ¿Mm? Entonces nosotros vemos una mujer que no tiene nombre. ¿Sabe por qué no tiene nombre? Porque Dios quería enseñarle al mundo a través de esa mujer que no importa el nombre de la persona, sino el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dice que en su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre sanaremos, en su nombre pararemos muertos. Porque el nombre de Jehová es que hace la diferencia entre tú y yo. Cuando nosotros ponemos el nombre de Jehová, estamos sellando esa palabra, estamos sellando ese mandato. Y cuando nosotros sellamos con el nombre de Jehová, Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, es como un decreto. Ese es el sello que nosotros necesitamos, poner a Dios delante de todo. Así que, querido hermano, deja la altivez, deja el orgullo, deja las jactancias. No importa que tú estás pasando un mal momento, no te limites de venir delante de Dios y decirle, yo te necesito, yo sé que tú eres mi redentor, yo sé que tú eres el que me va a libertar, yo sé que tú eres el que me va a sanar. Y cuando tú entiendas eso de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a libertar, entonces tú dejaste atrás el de orgullo, dejaste atrás la ira, el ego, y entonces Dios dice, ahora sí, mi hijo merece su milagro. Mi hijo necesita un milagro y yo estoy aquí para dárselo. Así que recibe tu milagro de parte de Dios. Y si ayer no lo recibiste, recíbelo hoy. Y si no lo recibe hoy, recíbelo mañana. Pero ten la convicción y la fe de que tu milagro tú lo vas a recibir. Porque Dios está ahí. Simplemente Él quiere trabajar en ti cosas que son necesarias. Porque si Él te da el milagro sin la preparación, no lo valorarás. Así que Dios te bendiga. Dios te